Ok, vamos a estar estudiando entonces el libro de los Hechos ahora. Y vamos a entrar en la traducción del libro de los Hechos. El hecho se sobresale, que es único y singular, porque es la única continuación de los evangelios en el Nuevo Testamento. Sirve de puente entre los evangelios y las cartas doctrinales. Todas las cartas del Nuevo Testamento, casi todas, por excepción de 2 o 3, son doctrinales y son de corrección. La mayoría del Nuevo Testamento es un poquitico diferente que del Antiguo Testamento, es que es más doctrinal hacia la iglesia. Okay, so esa es una parte del libro de los Hechos. Fue escrita, se cree que el autor fue Lucas, que es el autor del libro del Evangelio según San Lucas. Lucas no fue un apóstol, él no estaba en la lista de los apóstoles, de acuerdo a Lucas 1 al 4. Okay, ahí se da el listado de todos los apóstoles, y Lucas no aparece. Lucas fue un cronista. Él simplemente documentó todo lo que había sucedido en la vida de Jesucristo. Muchas personas piensan que Lucas fue un apóstol, que Lucas fue alguien grande en la iglesia. Simplemente fue un cronista. Mira lo que dice en Lucas 1:1. Fue escrita a excelentísimo Teófilo. Ok, esto es un título, esto no es un nombre, Teófilo. El nombre Teófilo se traduce a amante de Dios. Eso es lo que significa teo. La palabra teo es la palabra donde sacamos la palabra teología. ¿Ok? Y fileo es la palabra griega donde sacamos la palabra amor. Es una de las palabras del amor. So, Teófilo es estudiador de Dios o amante de Dios. Es lo que significa el nombre. El tipo tenía algún posición grande en el gobierno, porque él le llama excelentísimo. Eso es un título que se le da solamente a los gobernadores, a la gente que estaba en una posición grande en el gobierno. So, obviamente este hombre puede haber sido un gentil, y él siendo gentil, siendo griego, le escribe a Teófilo una carta. Pero esta es la segunda carta que le escribe, porque en Lucas 1:1 le escribe una carta, y ahora en el libro de los Hechos le escribe otra carta. Es una continuación de los evangelios. Dice Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. So, él aclara que él está hablando a la misma persona, y que es lo que le habló en el Evangelio. El resumen de todo el libro del Evangelio de Lucas es de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Okay? So, esta es la introducción que tenemos en parte al libro de los Hechos. El libro de los Hechos también es conocido como los Hechos de los Apóstoles. Lamentablemente, los teólogos hacen cada cosa para confundirnos. Pensamos igualito que los ingenieros, que no tenemos sentido ni razón por qué hacen las cosas, pero las hacen, y ahora tenemos que vivir con eso. El problema es que solo hay detalles de 2 apóstoles. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. La gran mayoría, la mitad del libro está escrita de lo que hizo Pedro, y la otra mitad de lo que hizo Pablo. Y solamente Santiago y Juan se mencionan. So, no es en los hechos de todos los apóstoles. So, ese título no le viene bien. También es conocido como los hechos de Pedro y de Pablo. Pero Pedro no aparece ya después de la segunda parte. No sabemos qué le pasó a Pedro. La Biblia no nos dice. No nos dice que se murió. Simplemente se para de mencionar, y entra Pablo en la escena, y Pablo es el que lleva el evangelio hasta el fin del mundo. So, no es el evangelio de Pedro y Pablo. Un mejor título, este es el libro, se pudiera llamar Los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es mencionado más de 50 veces en este libro. Podemos ver el evangelio llevado hasta el fin del mundo en menos de 30 años a través de la obra del Espíritu Santo. Es lo que podemos ver. También se puede decir que es los hechos de que continúa a ser Jesucristo, porque el libro de los Hechos no tiene un fin, no tiene un cerrar. Simplemente cierra con la historia de Pablo en Roma,
y no tiene fin. Quiere decir que el hecho de la iglesia, de lo que el Espíritu Santo está haciendo y continúa a hacer en nosotros hasta la venida de Jesucristo, es simbólico de este libro. Hechos marca una transición de la obra de Dios con los judíos y con el establecimiento de la iglesia con los gentiles. Hay un punto que Dios dice ya, toda la oportunidad que le he dado a los judíos para que entren primero, se le ha dado, lo corto aquí este asunto y empiezo a trabajar ahora específicamente con los gentiles. Esto lo podemos ver, gentiles somos tú y yo. Okay. El evangelio corre desde Jerusalén en todos los confines del mundo, en 28 capítulos. Hechos enseña, cuando hablamos del mundo, hablamos del mundo romano, que controlaba Roma. Roma controlaba en ese tiempo el mundo entero. Estamos viendo que está hablando de no del mundo todo, no estamos hablando de Centro y Sudamérica, porque Roma no controlaba esas partes en esos tiempos. Estamos hablando del Imperio Romano. El evangelio va a Jerusalén, Samaria, Lidia, Jope, Antioquía, Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconia, Listra, Derbe, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, y ahí podemos ver todo el lugar a donde corre. Todos estos nombres están mencionados en el libro de los Hechos, todas estas ciudades y todos estos países. Y a los pobres, a las mujeres, a los de servidumbre, a los ricos, a todo el mundo, el evangelio llega. El libro de los Hechos nos da información básica de la iglesia primitiva. Hechos nos enseña las tentaciones, las persecuciones, las frustraciones, los problemas teológicos, las esperanzas que confrontaban a la iglesia neófita. La palabra esa, problemas teológicos, prefiero usar la palabra teodidácticos. Es imposible ser teológico, porque la palabra implica que tú vas a estudiar a Dios y Dios no puede ser estudiado. La palabra nos enseña que somos enseñados por Dios, pero por el uso de términos que todo el mundo conoce, usamos la palabra teológico. Personas clave en este libro: Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé, Cornelio, Santiago, el hermano de Jesús, Santiago el hermano de Jesús, Timoteo, Lidia, Silas, Tito, Apolos, Agabo, Ananías, Félix, Festo, Agripa y Lucas. Si estás buscando nombre para niños, ahí tienes unos cuantos. Hechos está dividido en dos partes clave: ministerio de Pedro, capítulo 1:1 al 12:25, el establecimiento de la iglesia y la expansión de la iglesia. Y el ministerio de Pablo, capítulo 13, del 1:28 al 31. Tuvo un cambio en las notas. Estamos hablando del primer viaje apostólico de Pablo, el concilio en Jerusalén, el segundo viaje apostólico de Pablo, el tercer viaje apostólico de Pablo y el juicio de Pablo, y obviamente él termina en el cuarto viaje que termina en Roma. ¿Por qué todo el mundo le llama viaje misionero? El problema es que la palabra misionero no aparece en la Biblia. Él tuvo un apostolado y él hizo un trabajo apostólico, no hizo un trabajo misionero. Pablo era un apóstol y eso fue lo que hizo. Entonces la gente le pone, no, vamos a usar la palabra misionero porque hay mucha confusión con el asunto del apóstol. Vamos a llamarlo lo que dice la Biblia y no la vamos a cambiar. En los Hechos, todas las cortes romanas declaran los cristianos inocentes. Esto es interesante, porque la persecución que viene, la mayoría de las veces, no viene de los gentiles y del imperio romano, viene de los judíos. Vemos siempre que la persecución, en muy pocas ocasiones, proceden del imperio romano. Todas las cortes, cada vez que Pablo se paraba delante de un tribunal, que los muchachos se paraban delante de un tribunal, todos los romanos decían, son inocentes, no vemos culpa en este hombre. Inclusive el imperio romano no encontró contra Jesús ningún tipo de acusación que era válida. Siempre la persecución la vas a ver que viene de parte de los judíos. Excepto en dos lugares, en Filipos capítulo 16 y en Éfeso capítulo 19. Esos son los dos lugares donde la persecución vino a través de los gentiles. El uso de 7 reportes de progreso es usado en este estudio. 7 veces se reporta a Jerusalén o piden reporte de cómo está avanzando la iglesia. 7. El número 7 es simbólico de algo que es completo, que es perfecto. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en el bosquejo. Y aquí te voy a dar un poquitico más de referencias bíblicas y no voy a ir tanto
a los versículos, leer los versículos completos por el uso del tiempo. Lo que creo que cada estudiante debe estudiar su propia Biblia y no sentarse nada más que recibir todo masticado. Okay. La introducción y salutación. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5 dice, Teófilo, que significa amante de Dios, el excelentísimo Teófilo. Lucas 1.3 es un título de un gobernador, ya eso lo aclaré en la primera parte. Ok, ahora 1.3. Me vas a tener que prestar la Biblia un momentico, porque quiero hacer referencia y no puse los apuntes. Vamos a ir a Hechos. Vamos a ver si esto aguanta el little stand porque tengo que coger algo más fuerte. Se va a caer en cualquier momento. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nótate que hablamos en el Génesis de que Dios escoge, y aquí vemos también que Dios ha escogido a sus santos, hablando de los apóstoles. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nótate lo que hizo Jesús cuando tuvo 40 días, después de ser resucitado, antes de ascender al cielo, le habló acerca del reino de Dios. Mucha gente especula en qué es lo que habló. Habló acerca del reino de Dios. Y le trajo con pruebas indubitables que nadie puede refutar. Las pruebas en la Biblia, cuando la Biblia habla de pruebas, es siempre para probar algo, para demostrar que es cierto, nunca es para destruir. Las pruebas que vienen a tu vida, no vienen a tu vida para destruirte, sino para probarte y para purificarte para el próximo uso de Dios. Cada vez que pasas una prueba, es por esto. La vemos pruebas durante toda la Biblia, que los 40 días siempre son de pruebas. Hay muchas personas que dicen, no, vas a conocer tu propósito en 40 días. Los 40 días no son nunca para conocer tu propósito, es para ser probado, siempre. Mira, vamos a empezar desde Génesis. El diluvio. 40 días estuvieron cayendo el agua para probarlos. Génesis 7:4. La muerte de Israel, hablando de Jacobo, en Génesis 53. Moisés en el medio de una nube, Éxodo 24:18. Moisés con Jehová, Éxodo 34:28. Volvieron de reconocer la tierra, Números 14:25. Todo esto ocurrió en la Biblia durante 40 días. Fueron 40 días para ser probados. ¿Por qué Números 14 y 14:34? Entonces venía pues aquel filisteo, cuando vino los filisteos que se enfrentó contra David. Primera de Samuel 17:16. Ese filisteo estuvo atacando y atacando y amenazando por 40 días. Siempre es de pruebas. El largo camino te resta. Primera de Reyes 19:8. Llevarás la maldad de la casa de Judá. Ezequiel 4:6. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Le profetiza Jonás en 3:4 que Nínive va a ser destruido, y lo predicó, que dice que en 40 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días. Mateo 4:1, Marcos 1:13 y Lucas 4:2. Cuando él vino, era para que las pruebas que él estaba dando comprobaran que él sí era el Mesías resucitado. Porque en el pueblo de Israel, dos campos teológicos. Hoy tenemos un campo teológico, ahí habían dos. Estaban los fariseos, que creían en la resurrección, y estaba el otro grupo, que decía, los saduceos, que decían que no existía la resurrección. Entonces, estos dos campos estaban opuestos. Y Jesús dijo, no, espera, para que tú veas que la resurrección existe.
Vamos a ir a 1, 4 al 5. Dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La cual le digo, oíste de mí. Dice, porque el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Le dijo que básicamente fueran y esperaran en Jerusalén la promesa del Padre que se le iba a dar, que era la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver una cosa. Ya los discípulos habían recibido el Espíritu Santo. ¿En dónde? Míralo. Vete a Juan, capítulo 20. Porque hay mucha confusión. Yo no voy a dar una enseñanza acerca de hablar en lenguas, porque eso no es el propósito del libro de los Hechos, pero sí voy a dar una enseñanza acerca de la llenura del Espíritu Santo. Versículo Juan, capítulo 20, 19, dice lo siguiente. Tenemos un problema teológico que reconciliar con lo que vemos en Hechos y lo que se predica acerca de Hechos y lo que vemos aquí en las Escrituras. Juan capítulo 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quién estaba ahí reunido? ¿Quién estaba? Los discípulos, ¿no verdad? Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay una confusión grandísima en la iglesia acerca del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, y son tres cosas diferentes. Entonces un grupo dice, no, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo a la morada del Espíritu Santo, no es lo mismo. Porque dice aquí mismito que ya ellos habían recibido internamente el Espíritu Santo. Esto fue lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 2, capítulo 2, cuando Dios formó al hombre y le sopló en su nariz y le dio el aliento de vida. Ese aliento de vida era el aliento del nuevo nacimiento del hombre. En Génesis capítulo 2. Por eso tienes que entender Génesis capítulo primero para poder entender el resto de la Biblia. Tienes a Génesis ahí, dice, y le sopló, recibí del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué los manda a Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo? Si ellos lo tenían. Es una pregunta lógica. ¿Qué haces tú diciéndome a mí que vayan a esperen en Jerusalén hasta que venga la venida del Espíritu Santo? Porque eso fue lo que dijo en Hechos, ¿ok? Vamos a ir para atrás para Hechos. Y después te voy a contestar la otra pregunta porque se va a contestar sola. Ellos empiezan con una pregunta escatológica. ¿Qué es lo que es una pregunta escatológica? Una pregunta escatológica es una pregunta acerca de los últimos tiempos. La gente dice, no, eso es una pregunta apocalíptica. No, la palabra apocalipsis significa revelación y la palabra escatológica significa últimos tiempos. Ellos empiezan con esta pregunta. ¿Restaurarás el reino de Dios? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido lo preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les responde Jesucristo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, está hablando de las temporadas, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué era? Nótate que no dice, va a entrar en ti el Espíritu Santo, dice que va a venir sobre ellos. Y ellos no preguntaron, ¿y esto cómo va a ser? ¿Por qué? Porque eso era algo que ya habían experimentado en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento venía sobre alguien
el Espíritu Santo era para darle poder para una actividad específica que Dios tenía para esa persona. Cuando el Espíritu de Dios se venía sobre Sansón, algo iba a morir. Destrozaba algo. Él cogía algo con las manos y lo destrozaba, sea un oso, sea un león, lo que sea. Cuando venía el Espíritu sobre el profeta profetizaba. Cuando venía sobre el rey David hacía maravillas. Esto no era algo nuevo que Dios le estaba diciendo a ellos, va a venir sobre ti el Espíritu Santo. Nótate que ya en Juan, ya Él le había dado el Espíritu Santo dentro de ellos, por las narices, igualito que Dios hizo en Génesis cuando cogió al hombre y le dio el nuevo nacimiento. Ya ellos eran nacidos de nuevos en este caso. Entonces, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? No es para que hables en lenguas. Esto es un debate en todas las listas. Si tú lees las listas de Pablo, el hablar en lenguas es el menor de todos los dones. Pero hoy piensa la persona que es para dar la persona a hablar en lenguas. Nótate que no dice que van a hablar en lenguas. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén, en toda la tierra, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es para dar testimonio, para poder ser un evangelista, para poder llevar el evangelio y poder ser la obra del Espíritu Santo. Hay muchas personas que están haciendo la obra del Espíritu Santo en la carne. No funciona. Él le dijo, esperan ahí hasta que reciban este poder. Y este poder le va a permitir a ustedes ser eficaz en el ministerio. Sin este poder, lo único que tienen es conocimiento del Antiguo Testamento. No tienes más nada. Eres nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo se postre sobre ti para una obra específica. Entonces esa es la confusión que hay con el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver que no solamente lo bautizó una vez, sino lo bautiza 2 veces a la ya leímos el versículo 8, el 9. Entonces Jesús asciende. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, son ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos. Nótate quién eran. ¿No estaba todo Jerusalén ahí? Ahí no estaba toda la gente del pueblo de Israel, estaban los galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. La venida de Jesucristo va a ser de la misma manera que cuando se fue. De la misma manera que ascendió, lo vamos a ver bajar. Ahora, entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Estaban los 12 ahí y toda esta gente. También estaban ahí todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Esta es la última vez que se menciona María, la madre de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó. Nótate que ¿quién es el primero que se levanta? Pedro. Pedro no era maestro. Pedro era un predicador, un proclamador. Eso es lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque la costumbre es que los maestros en el tiempo judío, los judíos se sientan para enseñar y los proclamadores se levantan. Pedro no era un maestro. Pedro era uno que proclamaba el evangelio. El primero que se levanta, ¿te acuerdas Pedro en el libro en todos los otros libros? Pedro lo único que hacía era cambiar de pie. Pedro era de un disparate en otro, haciendo un disparate en otro. El primero que se levantaba a hacer el disparate era Pedro. Ahora ves a Pedro lleno del Espíritu Santo, con un nuevo nacimiento, con cordura, y es una persona totalmente cambiada. Sin embargo, su personalidad no ha cambiado. Dios no va a cambiar tu personalidad. Dios lo que va a cambiar es el pecado en tu vida. Pero tú vas a seguir siendo el mismo. Si tú eres el primero que te levantaba en la clase, pues vas a ser el primero que te vas a levantar para predicar. Dios no cambia eso.
Muchas personas lo que quieren es cambiar es la personalidad de la persona. Los problemas más grandes que hay en la iglesia no es con el pecado de fulano y mengano, sino con la personalidad de fulano y mengano. Y tenemos más conflicto con las personalidades que con el pecado de la persona. Mira lo que dice. Versículo 15. Aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Reunidos eran como 120 en número. Habían reunidos allá arriba más de lo que nombran allá arriba. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Estoy yendo a mis notas. Ante la boca de David. Él está hablando ahí acerca de Salmo, si lo tienes tu nota, Salmo 41:9. Después lo puedes leer en tu tiempo y verificar lo que habló él acerca de Judas. Entonces, déjame, se me está incomodando la mano para poder leer. No, el 20, porque es que pesa mucho. Y fue notario a todos los que habitaban. A ver. Ok, 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, todas las entrañas se derramaron. Tenemos un conflicto que tenemos que llegar a un acuerdo. Porque el problema que dice en Marcos, se ahorcó. Marcos 27:5 dice que se ahorcó, por aquí dice que se lanzó de cabeza. Entonces tenemos un conflicto bíblico. El problema es que tenemos el testimonio de un hombre que era un cronista que buscó los hechos. Marcos dice que se ahorcó, no es nada que se haya ahorcado, que el cuerpo se haya pudrido y cuando se cae el cuerpo se revienta. Después de estar 2 o 3 días pudriéndose, el cuerpo se puede reventar fácilmente, desprenderse el cuello y caerse. Entonces la gente dice, tú ves que la Biblia tiene errores. Esto no cambia la doctrina de Dios. El problema es que los errores que la gente busca en la Biblia para argumentar contra la Biblia no cambian la doctrina. En nada cambia que se haya ahorcado, que se haya caído o que se haya lanzado y que otra gente haya dicho, no, se lanzó, porque fue un testimonio ocular. Entonces, en este caso, aparentemente hay una confusión, pero eso es claro de explicarlo científicamente. Cualquiera que sabe que una persona se muere 2 días, el cuerpo se infla, se llena de bacterias y nada más que de tocarlo el cuerpo se revienta y la piel se destruye. Para hacer esa aclaración, para que no alguien que está escuchando dice, la Biblia tiene error. No lo vas a encontrar. Porque está escrito en el libro de los Salmos, versículo 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. ¿Por qué es necesario que hayan 12 apóstoles? Hay una controversia en la iglesia entre que si fue Matías el 12 apóstol o fue Pablo, y que Pablo de verdad fue destinado o predestinado o escogido para ser el apóstol número 12, pero Pedro, siendo como era Pedro, se adelantó y Pedro tomó una decisión que no era correcta y hizo a Matías el 12 apóstol. El problema es que no encontramos en las escrituras de Pablo haciendo esta corrección. No lo encontramos. Vemos que esta decisión se hizo que habían 12 apóstoles. Porque hay un requisito para ser un apóstol, lo que le llaman el apóstol del Cordero. Mira, es necesario pues que estos hombres, el versículo 21, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto yo creo que Pedro estaba hablando por el Espíritu Santo, que para ser un apóstol del Cordero tenías que haber estado desde el ministerio de Jesús hasta el fin. Y Pablo no tiene esas cualificaciones. Pablo nunca andó con Jesucristo como uno de los discípulos. Pablo fue uno nacido en su tiempo, dice él.
Pero él no dice nunca, no, porque yo tengo que ser parte de uno de los 12. Nunca él aclara esa doctrina. Mira, vete a Mateo 11:28. En Mateo 11:28, los 12 apóstoles van a juzgar las 12 tribus de Israel. Es necesario, lo dice Mateo en 19:28, Lucas 22:30 también dice esto. Y Apocalipsis 21:12 al 14. Vamos a ir un momentico para que lo veas en Apocalipsis, capítulo 21, 12 al 14. Dice, tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente y 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hay 12 apóstoles que son del Cordero, que son los que vieron a Jesucristo desde que empezó, bautizado por Juan, que descendió el Espíritu Santo sobre él, hasta que fue llevado arriba. Entonces la Biblia, hay gente que dice, no hay más que 12 apóstoles. Pablo fue el último apóstol. Esto no tiene sentido porque Pablo nunca aclara esto. Él nunca dice, Pablo todo lo aclara, todo lo corrige. Pablo no tenía compasión cuando era a corregir, te iba a corregir y como te caía, te caía. Él nunca arregla esta situación. Entonces ellos hacen algo que para nosotros no tiene sentido como creyentes. Acuérdate que estos 12 y todos los 120 que estaban ahí eran judíos, galileos, no eran gentiles. No eran cristianos nacidos en Sudamérica, en Miami, en Hialeah, eran judíos. Y todavía su judaísmo, que se habían criado toda la vida, se estaba manifestando en ellos. Mira el ejemplo de nosotros, viniendo de la religión católica, viniendo del ateísmo, llegamos a la iglesia y de alguna manera u otra todavía no queda un residuo grande de lo católico. Y queremos implementar cuando somos cristianos nuevos, siendo llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas, bautizados en el Espíritu Santo, lleno, y seguimos haciendo cosas que eran del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de la vieja religión, de las viejas costumbres. Esta gente estaban haciendo lo que conocían hacer, lo que se le había enseñado a hacer como judíos. Ellos no pierden de ser judíos, no terminan de ser judíos. Podemos verlo ellos siendo judíos a través de todo esto. Pablo manda a uno de sus discípulos a ser circuncidado después que él dijo en el concilio de Jerusalén que la circuncisión es necesaria. Vemos haciendo ciertas cosas que no tenemos explicación, pero son humanos. Y vemos, lo bueno de la Biblia es que no esconde las debilidades ni los errores que hace el ser humano. Todo la Biblia te lo declara como libro abierto. Mira, en 1:26 dice que echaron suerte. Esto no era nada nuevo. Esto se ve la primera vez que se ve echando suerte en Levítico 16:8. Aparece 15 veces en el Antiguo Testamento y no nos explica el Antiguo Testamento cómo esto se hacía. Lo único que sabemos es que echaban suertes. Lo que vemos es que cómo echaban suerte. Bueno, sabemos que los sacerdotes tenían 2 piedrecitas. Una era blanca, una era negra. Y llamaban el Urín y el Tumín. Y para hacer decisiones, ellos le preguntaban a Dios una pregunta específica. Y Dios le contestaba a través de la piedra, la que saliera, si era blanca o negra. De ahí es donde sale el término blackballed. You've been blackballed, que la negra no era buena. Entonces, hacían esas decisiones, pero la Biblia no nos dice exactamente. Tú vas a buscarlo y no vas a encontrar cómo era que echaban suerte. Simplemente esto es algo que ellos hacían porque estaban acostumbrados a hacer las decisiones de esa manera. Pero después de ese evento, no los vemos a ellos, después de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo, no los vemos a ellos haciendo eso jamás. Gálatas 15:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estaréis bajo de la ley. Ellos reconocieron después que no estaban bajo la ley, y eso era de la ley, sino que ahora tenían que ser guiados por el Espíritu Santo para hacer decisiones. Y ahora tú lo ves, el Espíritu Santo guiando sus vidas de ahí en adelante. Pero en ese momento hicieron una decisión judía. Y la Biblia no lo esconde.
Entonces no podemos decir, no, que esta gente no sabía lo que hacían, que se equivocaron, que Pablo fue el 12. La Biblia no lo dice y por tanto donde la Biblia no dice, nosotros tenemos que guardar silencio y no agregarle a la Biblia lo que no dice. Está escrito lo que está escrito y eso es lo que enseñamos, no podemos enseñar otra cosa. Ok, ahora, nos faltan como 10 minutos. Cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a ir al capítulo 2:1 de los Hechos. Hechos 2:1. Ok, thank you. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ok, vamos a ver qué es lo que es el día de Pentecostés. Porque nosotros hoy en día a veces decimos cosas que no entendemos. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy armenio, yo soy anglicano. Y sin embargo, nada de eso aparece en la Biblia. El día de Pentecostés no es una celebración de la iglesia, es una celebración judía mandado bajo la ley. Era una de las 3 grandes fiestas de Israel. Primeras 3 eran las 7, se conoce como las 7 fiestas de Israel. Es decir, un día vamos a hacer el estudio de las 7 fiestas de Israel. Las primeras 3 habla de la venida de Cristo, en las 7 fiestas que Dios le manda a Israel observar. Las últimas 3 habla de la segunda venida de Jesucristo. Pero la que está en el medio, que es Pentecostés, es un intervalo entre la venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, que se llama el tiempo de la iglesia. Y eso es lo que significa para el hebreo, cuando miramos a través de la lupa de las Escrituras, qué es lo que era Pentecostés. Pentecostés se encuentra en Levíticos 23, vamos a ir un momentico para que lo veas. En Levíticos 23 era parte de la ley y parte de lo que tenían que observar. Levíticos 23, 15 al 17. 15 al 17, dice, y contaráis desde el día, escucha, bien específico, no te puedes equivocar, contaráis desde el día que sigue al día de reposo, ¿ok? Desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contarás 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Bien específico. Ok, ¿qué significa esto? ¿Desde cuándo empiezas a contar los 50 días? El Pentecostés significa 50. Eso es lo que significa. Yo no soy judío, yo no observo el día de Pentecostés. Yo vivo en el tiempo de Pentecostés, pero no vivo a través de la ley. ¿Por qué? ¿Desde cuándo empieza? Desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? Porque el sábado es un término del Antiguo Testamento. ¿Cuándo comienza el sábado? No. ¿En qué día empieza? ¿Y a qué hora? ¿Cuándo empieza? ¿Qué día? No. Empieza el viernes a las 6 de la tarde cuando cae el sol hasta el sábado cuando cae el sol. Es bien específico, el Antiguo Testamento es bien específico, por eso cuando uno no entiende el Antiguo Testamento y se pone a leer el Nuevo Testamento y no tiene sentido. El sábado no es el sábado es el día de reposo, el Sabbat. Nosotros le llamamos el sábado por el día sábado, pero es el Sabbat, el descanso de Dios. Entonces el descanso de Dios empieza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol, y para el judío el día comienza por la tarde, y para nosotros el gentil empieza por la mañana. Nótate que cuando Dios dice en el Génesis, y fue el primer día, la tarde y la mañana. No dice que fue la mañana y la tarde. Fue la tarde y la mañana. Para el judío el día comienza
por la tarde, después de la caída del sol, empieza el segundo día. El primer día de la semana, técnicamente, para el judío, empieza el sábado, no el domingo, a la caída del sol. Es el día nuevo. So, eran 50 días después del sábado. 50 días comenzando desde el sábado por la noche hasta el 50 días. Entonces, a Jehová. Tú ves, la iglesia empieza, el nuevo movimiento de la iglesia, las cosas nuevas empiezan al octavo día. La semana 9 empieza al octavo día. Termina el 7 y empieza el octavo día, cosas nuevas. Eso habla de la obra nueva que Dios iba a hacer en el mundo, hablando del tiempo de la iglesia, cuando comenzó. Entonces, el día de Pentecostés es el día que Dios escoge, algo bien simbólico para el judío, para hacer algo nuevo que nunca había hecho, pero sí lo reconocían. La gente piensa que el judío no reconoció lo que pasó. El judío sí reconoció lo que pasó. Mira, ¿cuántos minutos tenemos? 10 minutos. 20. Está dañado. Ok. Si tenemos 20 minutos, entonces vamos para adelante. Vamos a ver, la tradición y la religión nos dice una cosa, pero si tú estudias la Biblia, tú vas a reconocer que la tradición y las cosas que nos han enseñado muchas veces son erróneas. La Biblia enseña que Jesucristo resucitó, no el primer día de la semana. El primer día de la semana empezó ese sábado a las 6 de la tarde. Jesús lo crucificaron en la Pascua, no en el día de reposo. Mucha gente dice que lo crucificaron en el día de reposo. Lo crucificaron en la Pascua. Y la Pascua venía 3 días antes, cuando comenzaba el reposo. ¿No es verdad? Ok. Jesús se resucitó después de 3 días y 3 noches, dice la Biblia. Si la tradición nos dice que celebramos el Viernes Santo y resucitó el domingo, ¿cómo tú sacas 3 días y 3 noches de viernes a domingo? Matemáticamente no caben 72 horas. Quiere decir que no es posible que lo hayan crucificado un viernes y el primer día de la semana haya resucitado 3 días, sino que lo hayan crucificado un domingo, no el día de reposo, que empieza el viernes, sino un miércoles. Y si cuentas de miércoles, viernes y sábado por la tarde, y lo crucificaron por la tarde, un miércoles, entonces sí puedes resucitar un domingo por la mañana y encontrar la tumba vacía. La Biblia no nos dice que resucitó el domingo por la mañana, lo descubrieron por la mañana en el primer día de la semana. La mujer lo descubrió. Ya él había resucitado porque cuando ya llegó ahí él no estaba. Él resucitó entre la caída del sol, el sábado, por la tarde, a las 6 después de la caída del sol, y ya había resucitado en esa tarde, o por la madrugada. Y entonces, eso no te cabe la escuela de enseñanza que dice que lo crucificaron un viernes y resucitó un domingo. Matemáticamente él fue bien específico. Yo voy a traer 3 días y 3 noches. No dijo 3 días, porque si hubiera dicho 3 días ya cabe duda, pero fue bien específico. 3 días y 3 noches, 72 horas al ciclo de Génesis, que baja Génesis 1, y fueron 7 días, ¿ok? El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, no de cuando lo crucificaron, ¿ok? 10 días después de la ascensión, ¿ok? Fue cuando él estuvo, acuérdate, 40 días con ellos. Pentecostés se celebra 50 días después del primer día de la semana, contando desde el primer día de la semana. 40 días después del que él ascendió, porque él estuvo 40 días con nosotros después que resucitó. ¿Ok? Para darte la matemática para que la puedas llevar. Ahora, los judíos de diferentes naciones se congregaban en Jerusalén. Esta era una de las fiestas mandatorias que todo hombre judío tenía que ir a Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas que eran una detrás de la otra. La Pascua, creo que la de pan sin levaduras y la de Pentecostés. Tenían que una vez en su vida, tenían que hacer el peregrinaje a Jerusalén. Habían hombres que vivían, acuérdate que después de los 70 años del exilio, los judíos se regaron por todo el mundo. Y muchos escogieron no regresar para atrás
a Israel, pero quedarse donde habían estado porque habían hecho ya negocio, habían hecho su vida y se quedaban. Pero tenían bajo la ley que viajar para atrás. Viajaron para atrás y se encontraban ahí. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 4. Yo creo que el reloj tuyo está dañado aquí, porque empezamos a las 9 en punto y son las 9:46. Me quedan 2 minutos. Bueno, si quieren ir hasta las 10, yo voy hasta las 10, pero yo voy a grabar 45 minutos porque si no se me va a acabar el tape y no cabe en dos CD. Yo tengo una matemática diferente en mi mente de lo que estamos haciendo, 2 cuadros. Y voy a terminar con esto y después el próximo semana vamos a seguir con el estudio. 2 cuadros. Vamos a hacer, ok. Entonces, aquí dice, y fueron todos llenos, espérate, no, ¿qué yo dije? No, perdón, 2:2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nótate que no entró en ellos. Estaba sobre ellos. Y no estaba sobre su cabeza, estaba sobre ellos, cubriéndolo. Es como que yo vea ahora una persona en llamas y lo primero que voy a hacer está completamente en llamas sobre ellos y voy a buscarme un extinguidor. Lo natural. Pero aquí dice que no era, la gente dice, ponen las foticos y ponen las imágenes que tenían una lengua de fuego en la cabeza. Una lengua de fuego es como tú prendes una candela o prendes algo y tú ves la lengua afrontada. Así estaban esta gente, todo. Tú mirabas, el engano estaba lleno en llamas. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego y sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daban a hablarse. Nótate que nadie, vamos a terminar aquí y vamos a empezar ahí la próxima vez. Nadie preguntó, ¿qué es esto? Que todo el mundo está lleno de fuego. Si yo veo fuego, escandalizo. Ellos no preguntaron, lo vas a ver, lo que se asombraron fueron los otros judíos que estaban afuera, que dijeron, estos tipos tan ebrios, porque mira, están hablando en lengua y ellos no entendían. Nadie se asombró de ver a cada uno lleno de fuego. Yo te digo, yo veo eso y yo digo, aquí está pasando algo raro. Pero esto es algo que ellos estaban acostumbrados de ver. Y esta señal no era nada raro para ellos. Era raro para nosotros que estamos leyendo este libro de una mentalidad occidental y no lo estamos viendo como un judío. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo ellos se enteraron que esta era la obra del Espíritu Santo. Y aquí vamos a terminar.